Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El vocero presidencial dio una extensa conferencia de prensa la noche del martes sobre la situación de Santa Cruz tras la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Dijo que el gobernador sabía de la orden de aprehensión y responsabiliza al Comité Cívico Pro Santa Cruz por la violencia. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. La paciencia también por la convocatoria y la hora en la que les hemos solicitado que puedan acompañarnos en esta conferencia de prensa. Desde el pasado miércoles tenemos en el país algunos elementos que nos permiten hacer una valoración de manera fundamental sobre el estado de la democracia en nuestro país. Este es un elemento absolutamente central. Hemos podido comprender y analizar durante muchos años a lo largo de la construcción democrática de nuestro país que la constitución política del Estado en los hechos define la autoridad de los gobernantes, pero también señala cuáles son los derechos de los ciudadanos, los derechos de la sociedad, los derechos de los gobernados. Hay que señalar en función de los hechos ocurridos desde hace prácticamente una semana que en el año 2019 el entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz ordenó e implementó un conjunto de acciones despreciando precisamente la Constitución Política del Estado. Y señaló y definió también un conjunto de acciones en las cuales cada una de ellas que se iban activando no encontraron que sí existen en toda la sociedad, producto de lo que señala la Constitución Política del Estado, unas acciones que están expresamente prohibidas. Y como no comprendió o no lo quiso ver o sobrepasó aquello, pues a partir de ese momento esas acciones que están por encima de lo que señala la Constitución Política del Estado, pues permitió que en Bolivia se pudiese matar libremente. Y esto fue lo que activó de que balas de bolivianos puedan eliminar o afectar físicamente a bolivianos también, como si el conjunto de la población no presenciáramos o no nos estuviésemos dando cuenta de aquello que ocurría. Determinó también el señor Camacho, junto con las otras personas que acompañaron la ruptura institucional del país. Determinaron unas acciones bajo una lógica de amigos y enemigos y establecieron dramáticamente el clivaje en Bolivia, donde unos estaban condenados a sufrir una violentación no solamente de sus derechos, sino también una cancelación de su ciudadanía y una afectación por la vía judicial y por la vía de la represión violenta. Desde hace un tiempo atrás, también vienen señalando de manera constante y continua un conjunto de blancos planificados en el país. Estos blancos planificados pueden ser personas que no compartan el pensamiento radical. Estos blancos planificados pueden ser instituciones a las cuales han decidido cooptar y tomar en una suerte de vacío de Estado y de autoridad estatal, con movilización permanente y constante. Estos blancos planificados significan también la exposición y la humillación pública a aquellas personas que pueden tener un pensamiento distinto o que forman parte del proyecto social y popular. Y entonces han creado también a su vez un conjunto de parias que conviven en su misma sociedad, que son sancionados
de forma permanente y constante, señalándolos como traicioneros si es que no comparten las acciones, ya no solo el pensamiento, las acciones también que se van realizando en Santa Cruz. El señor Luis Fernando Camacho, la señora Áñez y un conjunto de acompañantes en el año 2019, noviembre del 2019, reemplazaron las reglas legales por las reglas del éxito. Y en las reglas del éxito, pues todo, absolutamente todo, es válido para lograr el éxito. ¿Esto qué significa? Que no se mira y no se determina cuáles son los límites que impone y que señala la Constitución Política del Estado, sino que hay que lograr el objetivo, hay que tener éxito. Una suerte así de lo que ocurrió o de lo que planteó un general en la Junta Militar en la Argentina en marzo de 1980. Los ejércitos, señala, los ejércitos vencedores no pueden ser juzgados, no pueden ser interpelados cuando han salido victoriosos de alguna lucha. Esta es la lógica del éxito. La suerte del todo vale. Entonces, el señor Luis Fernando Camacho es la representación, encarna lo que de mala forma se le adjudicó alguna vez a Nicolás Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Y las reglas del éxito son los medios, precisamente para poder lograr absolutamente todos y cada uno de sus propósitos. Y acá hay que señalar algo de manera absolutamente clara. Decíamos, ¿cuál es el estado de la democracia hoy en día en Bolivia? Es una democracia en entredicho, apuntalada por los cuatro costados de la acción y de la actividad de la derecha radical en Bolivia. Es una democracia violenta, es una democracia que amenaza, es una democracia que ha establecido una lógica de mentiras secuenciales para tratar de desvirtuar la realidad, de confundir, de desordenar, a través de los diferentes canales, fundamentalmente redes sociales, que han encontrado para que estos se conviertan en los mecanismos por los cuales circula el odio. El odio y el regionalismo es también otro de los elementos centrales con los cuales esta derecha radical, que está dañando profundamente nuestra democracia, actúa en el día a día desde el año 2019 de manera clara y palpable. Y por supuesto, la violencia como el instrumento de atemorizamiento a nuestra sociedad para que se puedan conseguir posiciones de ventaja en lo que significa la búsqueda de sus objetivos. Y ahí lo importante es que nosotros podamos señalar cuáles son estos objetivos que se han planteado y que ya lo hemos hablado con ustedes en reiteradas veces, desde el año 2021. Lo que se está buscando con las movilizaciones, con el enrarecimiento de la calma y de la estabilidad que debe tener una ciudad, con la instalación de la violencia, con la confrontación, con el odio y con el tensionamiento, repito, lo que se está buscando es preservar la impunidad de los participantes en noviembre del año 2019. ¿Cómo es posible dilatar de forma permanente, constante y reiterada un proceso jurídico cuando se es llamado a declarar, cuando se es citado una y otra vez también, solamente con el tensionamiento de una ciudad, con la violencia, con unas condiciones que impidan que la justicia pueda llevar adelante su tarea, que impida que una persona pueda asistir a declarar, ya sea en Santa Cruz o en La Paz, como es el caso? Abro un paréntesis y reflexionen ustedes y a través de ustedes la población. El señor Camacho tenía conocimiento de la orden de aprehensión que fue emitida en octubre del pasado año. Y fíjense ustedes que eso tiene una coincidencia directa con la medida del paro cívico,
con la radicalidad del paro cívico, con la violencia durante los 36 días del paro cívico, como un mecanismo de protección para que no pueda ser convocado por la Fiscalía o que se pueda efectivizar lo que ha sido aquella citación y aquella orden de aprehensión. La policía, en medio de los 36 días, no tenía posibilidad de que el señor Camacho pueda ser conducido a declarar. Entonces, esta es una metodología, y lo hemos señalado varias veces. Es una metodología, es una herramienta. Yo les comentaba en reiteradas oportunidades, una herramienta que permite garantizar la impunidad en nuestro país. Y se lo hace y se lo realiza con alta efectividad hasta hace unos días atrás. La impunidad, como ustedes pueden ver en esta gráfica, el objetivo de logro de impunidad está dado por 4 factores fundamentalmente. El primero de ellos es trabajar en amenazas a un conjunto de actores políticos. Si podemos ver, por favor, lo que significa algunos ejemplos de cómo funcionan las amenazas en nuestro país. Acá nosotros tenemos lo que circula a través de las redes sociales, que son las listas de aquellas personas que no podrán encontrar paz y tranquilidad en la ciudad de Santa Cruz, a los que se señala y se tipifica como traicioneros a lo que Santa Cruz está haciendo. Y que acá tenemos que ser muy claros en algo. Cuando decimos Santa Cruz, estamos haciendo referencia a una pequeña dirigencia de lo que significa el comiteísmo. No es la ciudad de Santa Cruz, no es el departamento de Santa Cruz, no son los 3,5 millones de habitantes que tiene aquella ciudad, es la lógica del comiteísmo, los que han cooptado la representación política, los que se han apropiado del poder económico, del poder y de la vigencia social, los que tienen controladas las logias y los que también, por supuesto, tienen controlados los principales aparatos de comunicación política. El comiteísmo, que es la forma a través de la cual actúan estos factores de poder, señalan y dicen quiénes están condenados en su propia sociedad. Si podemos pasar esto. Es importante que escuchemos estas amenazas que ustedes las han podido recoger de lo que fue la semana anterior, la Asamblea de la Cruceñidad. Si le podemos dar, por favor. Presidente, como propuesta pedimos que se haga un cerco a Santa Cruz, que no salga nada para el interior, que todo se quede aquí. Que se haga un cerco a Santa Cruz, que no salga nada para el interior. Sobre esto quiero hacer una mención. ¿Recuerdan ustedes los 36 días de paro? Y han utilizado a través de sus diferentes portavoces, de sus distintos actores políticos, de manera permanente y recurrente una acción que desde los movimientos sociales señalaban y decían que iban a establecer bloqueos en torno a las principales salidas de la ciudad de Santa Cruz como una medida de rechazo a lo que era la obligatoriedad de tener que acatar el paro cívico. Aquello fue, a través de estos portavoces, en los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, aquello fue criticado de forma ininterrumpida. Esto es un cerco a Santa Cruz, propiciado por ellos mismos. ¿Y dónde está la crítica? ¿Dónde está la indignación con lo que significa este daño a Santa Cruz ahora? Hay una doble vara con la cual se está midiendo las distintas acciones opositoras, las medidas de presión. Cuando son a favor del comiteísmo son buenas, cuando son producidas por el comiteísmo, quiero decir, son buenas. Cuando viene del sector social y popular, están siempre asociadas con crueldad, con bloqueos sin misericordias, con hechos delincuenciales,
Pero esto no tiene el mismo reflejo ni en editoriales, ni en informativos, ni en esfuerzos declarativos del conjunto de actores que viven y que rodean al comiteísmo en el departamento de Santa Cruz. Si podemos pasar a la siguiente. Presidente. Esto es importante si ustedes pueden escuchar. Para terminar, presidente, nuestras madres tienen miedo, son viejitas, tienen razón. Pero ya está bueno de que nuestra madre tenga miedo y la madre de los masistas no tenga miedo que viven en Santa Cruz. Es momento de que vamos a saber. Es momento de que ya está bueno que nuestras madres sufran y las madres de ellos no sufran. Si vamos a sufrir, suframos todos. Estas amenazas de que es momento de que les devolvamos el favor tienen una relación directa con lo que significa la violencia que se desata todas las noches en Santa Cruz. Todas las noches la violencia se desata en Santa Cruz. Y permítanme acá un paréntesis muy rápido. Los hechos delincuenciales circulan en las noches, porque la ciudad de Santa Cruz en el día tiene una vida bastante normal. Pero en la noche los hechos delincuenciales que deben estar financiados, planificadamente diseñados por alguien, esas amenazas de los hechos delincuenciales tienen relación con esto. Esto de venir y decir de que las madres de los masistas van a sufrir ahora, esta es la forma en la cual la radicalidad y el extremismo de la derecha de Santa Cruz, que no son democráticos, que imponen las reglas del éxito, que significa a cualquier precio lograr el objetivo de la impunidad, trabajan de esta manera. Si tenemos una más. Fíjense ustedes lo que ha circulado también en las últimas horas, sin ningún tipo de respeto, ya ni siquiera por la autoridad que representa un presidente del Estado. Han hecho circular en las últimas horas la hija del presidente de Arce Catacora con un domicilio que hemos tapado ahí, hay que realizarle una visita. Esta es la violencia, la intimidación y esta es la forma en la cual esta gente amenaza para poder conseguir un fallo, una decisión de orden jurídico, una situación de radicalidad extrema en la cual el Estado quede acorralado o arrinconado y tenga necesariamente que sentarse a negociar con ellos. El segundo elemento son las mentiras que se han establecido por parte de todos los sectores que giran en torno al gobernador de Santa Cruz y que representan el comiteísmo. Si podemos mirar algunos elementos. Lo primero que se ha hablado estos días es del secuestro. Y de forma reiterada, incluida la Iglesia Católica, incluidos los señores parlamentarios o asambleístas de España, de Chile, que han llegado al país, utilizan irresponsablemente, a sabiendas por supuesto, un vocablo que no aplica a lo que ha ocurrido acá en nuestro país. El señor de Comunidad Ciudadana, el señor Jorge Quiroga, la Iglesia Católica, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, pero todos tuvieron una participación en la reunión de la Universidad Católica, eligiendo sin tener representación alguna, el año 2019, un presidente que sea afín a lo que sus intereses marcaban. Todos ellos defienden que en el país no hubo ruptura institucional. No han podido, el señor de Comunidad Ciudadana y el señor Quiroga no han podido nunca, hasta el día de hoy, demostrar ese su argumento de fraude monumental. Y la Iglesia Católica produjo un documento, una memoria de 25 páginas, que es exactamente lo que repite el señor Quiroga y el señor Mesa. El tema del secuestro tiene una definición con caracteres legales. Y el tema del secuestro ocurre cuando una persona que no tiene base legal,
que no tiene institucionalidad ni mandato, procede a la privación de la libertad de otro ciudadano, a condición de exigir algo a cambio de su liberación. ¿Esta situación acaso tiene alguna relación con lo que ha ocurrido acá en el país? El señor Camacho ha sido aprehendido después de ser notificado por la emisión de un fiscal, por una orden de un fiscal, y ahí muy rápido. La Fiscalía no tiene vacaciones, la Fiscalía, el Ministerio Público trabaja 365 días al año. Quienes entran en vacación judicial son los jueces. Acá no hubo una orden de juez, hubo una orden de un fiscal. Estos otros elementos, por favor, que también están en la línea de las mentiras que se han ido señalando de forma reiterada por cada uno de los miembros que están en el entorno del comiteísmo y del señor Luis Fernando Camacho. La vida del gobernador está en peligro. Esa es la misma lógica discursiva que han utilizado con la señora Áñez cada vez que tenían que dramatizar el hecho, cada vez que querían evadir la justicia, pero fundamentalmente cada vez que tenían que sentarse a rendir cuentas y pasar por la vergüenza de lo que significó la ruptura institucional en un país. Entonces, la dramaticidad de la vida en peligro es el elemento con el cual, desde hace muchos años ya, las personas enfrentan precisamente esos hechos. La salud del señor Camacho es estable y recibe atención médica. Y yo les quiero leer muy rápidamente algo. Página 7, el día de hoy. Tras visitar a Camacho, defensor pide tranquilidad, el defensor del pueblo. Y él ha señalado que la autoridad defensorial conversó con el señor Camacho sin limitación de contenidos, quien le transmitió que está tranquilo y que tenía la posibilidad de atención médica, pero que está esperando algunos resultados de sus abogados. El defensor también participó como veedor en la última junta médica que determinó otorgar al detenido un ambiente adecuado para el suministro de sus medicamentos. Es bastante distinto esto a lo que vienen señalando algunas personas del entorno del señor Camacho que temen y dicen que su vida estaría corriendo peligro. El día de hoy también familiares de Camacho no piden traslado a un hospital, pero sí una mejor asistencia médica. Desde el Ministerio de Salud se señaló que por respeto a la privacidad no se dará a conocer el diagnóstico médico por medios de prensa. La señora Natalia Ibáñez, que es prima de Luis Fernando Camacho, dice: nosotros no hemos insistido en que sea trasladado a un centro hospitalario, pedimos que un reo tenga un lugar para ser asistido óptimo y con todas las condiciones, que es lo que se le está garantizando al señor Camacho como a cualquier otro privado de la libertad en nuestro país. Pero en los medios de comunicación estos señores declaran de forma permanente e insistente, hace unas horas el hijo del señor Camacho, de que está su vida en peligro, hace unos minutos solamente. Si podemos ver la siguiente. Otra de las mentiras que se han instalado o que buscan instalar tiene que ver con los autoatentados, que son unas declaraciones que sobre todo las ha señalado el señor Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, pero que en la Asamblea de la Cruceñidad también la señaló el señor Jorge Santiesteban, que dijo que había que tomar los recaudos para los autoatentados, preanunciando ya los autoatentados que se iban a realizar. Y fíjense ustedes, autoatentados a la Fiscalía, según ellos, autoatentados al Comando Departamental. Analicemos entonces qué significa tomar el Comando Departamental. ¿Por qué los ataques permanentes y reiterados en los últimos 6 días al Comando Departamental? Porque si logran tomar el Comando Departamental, pues pueden lograr negociar en mejores condiciones el elemento de impunidad ante una sociedad, ante una ciudad
totalmente desguarnecida por carencia de policía. Es una estrategia solamente de orden político. ¿Para lograr qué? Para lograr y asegurarse una negociación que les pudiese permitir impunidad. Y en el marco de esa impunidad, yo les pregunto a ustedes, a través de ustedes, a toda la población, ¿quién en el Poder Ejecutivo o en el gobierno tiene posibilidad de señalar de que el señor Luis Fernando Camacho pueda salir libre? ¿A quién le corresponde eso? ¿Quién podría hacerlo? Eso está en el plano de la justicia. No lo puede determinar la policía, tampoco lo puede determinar el gobierno nacional, solamente los jueces. Pero se presiona para que se pierda la imparcialidad de los jueces que conocen este caso, para que se llegue a una situación extrema y que en esa situación extrema se pueda tratar de buscar un empate que permita asegurarle al señor ninguna responsabilidad o exonerarlo de responsabilidad por lo que ha sido 2019 con 37 muertos, con una interrupción del orden constitucional, 2022 con 4 muertos, con $1.200 millones de pérdida. Entonces se está buscando claramente con la violencia, con el tensionamiento, que se pueda garantizar la impunidad. No es de las últimas horas, es desde hace años atrás, desde el 2019, desde el 2020 que pierden el poder por mandato popular. El siguiente cuadro, por favor. Estos grupos radicales han sido capturados, miren todos ustedes con qué armamento. Uno con arma de fuego, con producción de armamento casero, con distintos elementos y con los cuales también se han dado a la tarea personas diferentes en lo que significa portar armas de forma ilegal. Entonces esto es ¿quién financia esto? Es todo este armamento. Esto no es gratuito. Estos señores que van portando armas representan la pacificidad de las acciones que lleva adelante el comiteísmo, el comité cívico, las diferentes marchas. Hasta que todos vamos a coincidir en ello de que las armas, el portar armas no es una medida pacífica. La siguiente lámina. Es mentira que no se ejecutaba el mandamiento porque tenemos vacación judicial y lo hemos señalado. La vacación judicial es para los jueces, no para el Ministerio Público. Y eso queda absolutamente claro. Y cuando se tiene una situación como la que se ha conocido, quedan unos jueces de turno. El juzgado donde se conoce la causa de golpe de Estado 1, que es el juzgado 10º en lo penal, entra en vacación, pero transfiere los expedientes al juzgado 8º. Y por ello el señor Camacho ha tenido un juez cautelar. En el marco, como ha explicado ya el ministro de Justicia, en el marco de las normas y de la legalidad en el país. Sin embargo, no han rectificado nunca esto. Los señores abogados que asisten al señor Camacho, la gente del comiteísmo en Santa Cruz, y diferentes analistas políticos, etcétera, han hablado de que no se podía realizar la aprehensión porque estaban en feriado, como hemos conocido. En vacación judicial, perdón, no en feriado, en vacación judicial. Y esto ha quedado absolutamente claro. Pero han intentado durante unos días instalar ello para que la población pueda tener la idea de un hecho que es un atropello a los derechos fundamentales de una persona y al debido proceso. El otro día hemos escuchado a un candidato político periodista en Santa Cruz que ha señalado que la señora Áñez está detenida sin proceso hasta el día de hoy
y con una acusación mediática únicamente. Y la señora Áñez ya está en la etapa de apelación de lo que ha sido la sentencia, pero lo dicen. Y lo dicen y lo repiten permanentemente. ¿Y esto qué significa? Tratar de deformar la información y en base a esa metodología de repeticiones constantes poder generar indignación colectiva en la ciudadanía. Siguiente. El otro elemento que habíamos visto son la exacerbación sobre la cual se busca conseguir la impunidad, es la exacerbación del odio y también del regionalismo. Y hay algunos elementos que respaldan esto que decimos y lo podemos mostrar. Fíjense ustedes lo que dice este señor. Presidente, como ya lo dijeron mucho, es hora de que nosotros hagamos respetar a Santa Cruz. Si Bolivia no nos quiere, entonces ¿por qué le estamos dando de comer? Tenemos que cerrar todas las carreteras y que no se haga ni un grano de arroz para Bolivia. Que sientan ellos el hambre que nosotros hemos sufrido aquí también. Tenemos que cerrar todas las carreteras y que no se haga ni un grano de arroz para Bolivia. Que sientan ellos el hambre que nosotros hemos sufrido aquí también. Esto tiene esa relación con lo que vivimos en el tiempo pasado y que lo hemos estado escuchando hasta hace unos meses atrás. El cerco, pero fundamentalmente el regionalismo con respecto al resto de Bolivia. El castigo que esta gente del comiteísmo quiere infringirle al resto del país. Si ustedes analizan detalladamente lo que ha significado la Asamblea de la Cruceñidad, allí mencionan, a ellos les damos de comer, ellos están alimentados por nuestro trabajo. Si no quieren a Santa Cruz, no merecen lo que nosotros producimos, que ahora les toque sufrir también. Revisen ustedes la alocución de 1 hora y media de todas las personas que hablaron en la Asamblea de la Cruceñidad. Esa exacerbación del regionalismo, del odio al otro, del querer enfrentar a dos Bolivias, la occidental con el oriente de Bolivia. Eso no ha merecido la censura ni siquiera la crítica de absolutamente nadie. Pero se va exacerbando para que se pueda traducir después en movilizaciones, en acciones de indignación colectiva y por supuesto en violencia. Tiene esta finalidad. Y lo hemos escuchado, pero nadie se ha horrorizado. Cuando viene de los sectores sociales, entonces recibe una descarga de editoriales, de informativos, de redes sociales, con adjetivos irreproducibles. Pero cuando ellos lo señalan, este grupito pequeño del comiteísmo, entonces recibe la venia de todos quienes conforman cortesanamente el conjunto de gente que asiste al comiteísmo. La siguiente, por favor. Presidente. El otro eje, y con esto concluimos para dar paso a las preguntas, es el tema de la violencia. Presentan a los hechos como situaciones pacíficas, incluida desde la prédica de cierta dirigencia de la Iglesia Católica y de gente que también sin ningún reparo ni sonrojándose se pone a rezar para que en las noches desencadenen la más enfurecida de las violencias, como podemos ver, si le da paso, por favor. Continuamos con los bloqueos de las carreteras y accesos. Reforcemos el resguardo pacífico de nuestras instituciones públicas. Comenzó el comando. Rompieron el vidrio. Arde el Conaltip, un grupo de vándalos que han llegado hasta esta institución del Estado
Estamos en la caja petrolera y así lo hemos pillado al doctor Graham. Tiene un puñal en su pie. Ay, ahí está el puñal. Le han hecho tomar, por eso está con olor. Alcohol en su cabeza. Estaba encapuchado y manillado. Esta última escena, que es la más dramática, tiene correspondencia con metodologías de sicariato, propia de algunos países de la región, y significa torturar a la persona y después hacerla beber, emborracharla para dejarla abandonada y que en esa situación puedan lograr su muerte porque lo atropellan, porque se desangra. Esta es técnica de sicariato, formas de sicariato en el país, que están introduciéndose en el país, en la lógica de la radicalidad de estos sectores de la derecha. Por eso decíamos al principio, la calidad o el estado de la democracia hoy en Bolivia a partir de prácticas como las que acabamos de observar. Lo que se está produciendo en este momento es tratar, con toda la violencia desatada en Santa Cruz, es tratar de que el Poder Judicial se vea completamente acorralado por el desborde social, por el desgobierno, por la inestabilidad social en una sociedad como la de Santa Cruz, en una ciudad patrocinada desde el comiteísmo, patrocinada desde la misma gobernación, para lograr impunidad. Esto significa que la justicia no pueda investigar lo que sucedió en el año 2019, en el año 2022 también, con las responsabilidades de las vidas perdidas, de los recursos económicos también perdidos, con el daño económico. Lo que se está tratando es de poder cerrar por la vía de la impunidad permanente y constante y eterna los hechos del año 2019, justo cuando la justicia logra sentar para su investigación a uno de los principales responsables. Está siendo investigado y ahí han dado 4 meses que durará esa investigación. Esta es la investigación de lo que este país, nuestro país, el año 2020, el 18 de octubre, pidió también de que pueda investigarse todo lo referente a las muertes, a las masacres de Sacaba, Sencata y al golpe de Estado. Y lo mismo que pidió el GIEI también, de que se establezcan las investigaciones, las responsabilidades, el proceso judicial y las culpas de aquellas personas que accionaron las masacres de Sacaba, de Sencata, las torturas, las ejecuciones sumarias, las violentaciones a la dignidad de nuestras hermanas mujeres en Sencata. Esto es lo que el GIEI ha recomendado y que el Poder Judicial de nuestro país, con todas sus dificultades, está intentando llevar adelante y que por la vía de la violencia y del tensionamiento se quiere cambiar el curso de esta investigación. Y quiere que se imponga desde arriba, aunque no le corresponda, que se imponga una decisión que los exonere a todos estos señores que pusieron su nombre en la historia negra de la democracia cuando interrumpieron un proceso democrático. Les agradezco sí el tiempo y quedo a su disposición para las preguntas. Vocero, buenas noches, vocero. Carlos Iporre de Bolivia. Carlos, ¿cómo estás? Vocero, a partir del gobierno, ¿cómo se va a tomar precisamente estas acciones de violencia, de odio, y de lo que usted mencionaba, para que esto no continúe, vale decir que se respete la Constitución Política del Estado, porque estas personas, al generar todo este tipo de violencia, odio, no están respetando tampoco la Constitución, uno de los elementos principales? ¿Cómo va a tomar el gobierno, cómo va a hacer que esto se respete y que realmente se elimine estos hechos que usted mencionaba, el odio, la violencia y los demás que usted decía? Bien, creo que alrededor del 4 de noviembre tuvimos la última conferencia de prensa en esta sala. Y en aquel momento yo señalé algo de que, a manera de reflexión,
de que no había posibilidad de que esas formas y esas metodologías violentas terminen bien en el país. No hay forma. Porque estas acciones de violencia que estamos observando, esto que le han hecho al funcionario de impuestos internos, no tiene posibilidad de quedar en el olvido. Esto no tiene posibilidad de quedar en el olvido. Si lo están pensando, lo tienen que desechar. La quema de la Fiscalía, la quema de impuestos internos, la quema de derechos reales. Esto no tiene posibilidad de que quede solamente como una anécdota o como la travesura de un grupo que juega a hacer política. Eso no va a ocurrir. Esto, por supuesto que va a tener responsabilidades legales. Por supuesto que va a tener responsabilidades legales. Hemos mirado las imágenes en distintos medios de comunicación, en redes sociales también. Eso parecía una ciudad bombardeada, con vehículos quemados en la calle, con motocicletas quemadas. Esto no es posible. Tienen que deponer esta actitud que han tomado de buscar a través de la violencia verse favorecidos por un fallo. El gritar más, el establecer referencias a las creencias religiosas, el poder realizar amenazas como las que hemos visto o el sindicar en estas listas quienes no tendrán derecho a circular por nuestro país, eso no los va a conducir a nada bueno. Eso no va a terminar, eso no tiene posibilidades de terminar solamente, como le decía, como un hecho anecdótico. Eso va a tener seguramente responsabilidades legales. También ya lo ha señalado el ministro de Justicia hace unos días atrás. No hay posibilidad en un Estado que un grupo de dirigentes políticos intente llevar a la zozobra al Estado de forma tal de que ellos puedan ver que ese Estado, acorralado o disminuido, les pueda responder positivamente exonerándolos de sus responsabilidades. Eso no va a ocurrir. Puede demorar un poco más, puede demorar un poco menos, pero eso no va a ocurrir. Y los bolivianos como sociedad no lo podemos tampoco permitir. El resto del país no puede quedar en vilo porque unos cuantos señores dan rienda suelta a un odio y a una exacerbación de sentimientos que no están en la línea de la bolivianidad. Bolivianos somos todos en el país, con relaciones de dependencia unas regiones con las otras. No son los dueños estos señores del país, no tienen ningún mandato, ninguna representación. ¿Cuántos votos tiene el señor Calvo para poder decir lo que se debe o no se debe hacer en el país? ¿Cuántos votos tiene? ¿Cuántos votos tenía el señor Camacho para poder hacer lo que hizo cuando dijo que su señor padre había cerrado con la policía y con los militares? ¿Quién lo había elegido a él para podernos señalar cómo se tenía que constituir el gobierno nacional o llamar él a un gobierno cívico-militar como lo dijo? ¿Quién había votado por él? ¿Cuál era su representación? Eso es lo que ha condenado a la señora Áñez y hoy día la justicia ha puesto al señor bajo investigación. Otra pregunta. Donato Hanover de Bolivisión. Vocero, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno para poder frenar esta ola de violencia que ya está alcanzando una semana? Segundo, ¿y qué va a hacer ante las amenazas del cerco que se está proponiendo crear en Santa Cruz? Gracias. Las amenazas de poder exacerbar todavía aún más las medidas que ya no son medidas de presión, sino que son medidas de violencia en Santa Cruz para acorralar a un Estado y que se pueda tomar una decisión que no está además en manos del gobierno. Cuando uno les pregunta o escucha y pone atención o deja la atención sobre lo que estos señores están peticionando, dicen que el gobierno deje o libere al señor Camacho. Eso lo va a tener que decidir la justicia. Lo que diga la justicia a unos nos caerá mal, a otros les caerá mejor o de forma inversa. Pero eso lo tendrá que resolver la justicia. Nosotros apelamos, este es el momento de apelar
y de invocar a que los señores dejen de lado estas medidas porque no tienen opción de poder conseguir por la vía de la destrucción de la economía cruceña y de la ciudad, no tienen posibilidad de conseguir lo que no está en manos del gobierno. Esta es una cuestión estrictamente jurídica, a la que el señor Camacho ha tratado de evadir de forma permanente y para tener éxito logra movilizar la ciudad en esta línea. El gobierno va a mantener el orden dentro de los márgenes que se permiten y que establece la ley. Y esperemos, sí, que depongan estas actitudes como primer elemento y elemento fundamental en este momento, en estos días. Después hay que esperar lo que las investigaciones señalen y digan. Pero este no es un caso nuevo, este es un caso que data de octubre del año 2020. Esto no es nuevo. Ellos lo pueden querer asociar a persecución, a secuestro, todo lo que han venido haciendo. Pero en los hechos reales, por eso la introducción inicial, en los hechos reales todos hemos visto la participación del señor Camacho en los hechos del 2019. Esas explicaciones o ese video donde él habla de que cerraron con policías, con militares, etcétera, pues ahora está bajo investigación y tendrá él que dar su palabra. Un día dijo que esperaba muy contento el poder encontrar el momento en el cual explique lo que había significado aquello. El otro día se ha llamado a silencio. Veremos qué decisión toma, qué le aconsejan sus abogados, pero el hecho es que se va a investigar y eso es lo importante para el país. Allá había... No, si me permite... Allá. Vocero, buenas noches. Soy Javier Loba de Red 1. En primera instancia... Daniel, ¿cómo le va? Consultarle si es que el gobierno, el Estado, está en condiciones de garantizar por la vida y la salud de Luis Fernando Camacho. Hay informes médicos que dicen que lo mejor para su salud sería que sea trasladado a un centro hospitalario, por un lado. Y por otro lado, la amenaza que han efectuado en esta jornada sectores agropecuarios de no enviar ni un gramo de alimentos al resto del país, ¿va a generar algún problema de desabastecimiento de alimentos en el resto del país o estos son autosuficientes independientemente de lo que produce Santa Cruz? Gracias, vocero. Lo primero, la vida del señor Luis Fernando Camacho está garantizada. Yo les leía esta noticia respecto de lo que dijo el defensor del pueblo, porque lo otro que circula de forma paralela solamente busca dramatizar. Recuerde usted cuando en agosto del pasado año tenía que llegar al país el veedor de Naciones Unidas, el alto comisionado, pues de manera inesperada la señora Áñez también tenía unos malestares o unas afectaciones de su salud que desaparecieron cuando también el alto comisionado se fue del país. Esto es habitual. En la historia de nuestro país esto es habitual, esto lo conocemos. Hace unos días hemos podido observar al señor Camacho con una fortaleza y con una vitalidad para manejar motocicleta, para gritar, para amenazar, para mostrar una valentía que hoy día la vemos endeble. Pero en los hechos reales, como a cualquier privado de libertad, la vida del señor Camacho se garantiza, por supuesto, se resguarda, se cuida y se atiende como a cualquier privado de libertad. No tiene privilegios, eso sí, no tiene privilegios como no tienen privilegios otros ciudadanos. No es un ciudadano beneficiado por algo. Y déjenme decirles algo, por favor. El cargo de gobernador, porque nosotros escuchamos esto de forma permanente y constante, se han llevado, dicen ellos, al gobernador, a la primera autoridad política y electa de nuestro departamento, pero es que los cargos no generan inmunidad per se. Los cargos no generan inmunidad. Y estas son unas acusaciones de unas acciones que tuvo el señor Camacho antes de ser autoridad.
Entonces, el proceso de investigación es por acciones anteriores a su cargo como gobernador, pero el mismo hecho de ser gobernador no lo exonera en absoluto de lo que son sus responsabilidades. Eso tiene que quedar también muy, muy claro. Y la segunda pregunta, esta es una amenaza de que no van a enviar alimentos al resto del país, no se enviarán granos, no se enviará carne, también lo han dicho hace unos momentos. El Estado tiene recursos distintos, logísticos, económicos, etcétera, para poder buscar el abastecimiento debido para la ciudadanía. Pero sobre eso tiene que haber sí una reflexión. Hace un tiempo atrás lo dijo otro actor político y fue crudamente censurado, incluido por la gente de CNN, con ese periodista que le gusta tanto tocar los temas bolivianos. Pero ahora que se habla de este cerco, que ellos mismos lo están generando y que quieren castigar al resto del país, y que son ellos los que están, ellos son este comiteísmo, esta dirigencia radical. Ellos son los que están hablando de que acá en Bolivia no los quieren. ¿Quién no los quiere? ¿Quién no los quiere? Somos bolivianos. Esto lo están queriendo instalar ellos, para que después la siguiente materia de tratamiento vaya a ser el tema del federalismo. Quieren lograr que federalismo, discusión, debate del tema sobre la base de la división, de la separación, del encono, de la tensión de los bolivianos. Oiga, mire, por eso le decía, el estado de nuestra democracia, la calidad de nuestra democracia, porque estos actores políticos son violentos, generan odio, instalan el odio y el desprecio entre unos y otros sectores de los bolivianos, y ahora encima quieren castigar a una parte del país. Este comiteísmo quiere castigar a La Paz, a Cochabamba, a Tarija, a Sucre, a Chuquisaca, a Oruro, a Potosí, al resto del país. ¿Esto es permitido? ¿O sobre esto hay que reflexionar también? ¿Otra pregunta? Vocero, buenas noches. Edwin Chura de Unitel, por favor. Micrófono. Dos consultas, por favor, vocero. La primera, un magistrado y algunos parlamentarios del MAS y otros de oposición consideran que hay excesos en Santa Cruz por parte de la policía. ¿Consideran como gobierno que hay excesos, por favor, en Santa Cruz? Y la siguiente consulta, por favor, vocero, ¿cuál es la forma o la solución que están buscando como gobierno para pacificar el país, especialmente en Santa Cruz, por favor? Gracias. Bien. Cuando la policía interviene en un determinado conflicto o situación, lo hace porque hay una situación de hecho que se está produciendo, y esa situación de hecho hoy en el país está dada. Hay unas imágenes, ustedes las han debido observar, hay unas imágenes donde incluso el suegro del gobernador de Santa Cruz señala y dice: hay que ir a tomar el comando departamental. La policía tiene un mandato constitucional. Ese mandato constitucional significa restablecer el orden cuando algunos grupos tratan de subvertirlo. Si estos grupos tienen un mayor índice de violencia, con seguridad que las reacciones van a tener una dimensión y una gradualidad o una intensidad, mejor dicho, todavía algo mayor. Y nosotros estamos viendo, fíjese usted, autos quemados, instituciones quemadas, un cerco y un asedio permanente y constante a la institución de la policía, al comando departamental, bancos, el Banco Unión también con sus agencias quemadas. ¿Quién va a responder por la infraestructura del Banco Unión? ¿Quién va a responder por la infraestructura de la Fiscalía? Usted, yo, los compañeros que estamos acá. Y alguien que ha generado esos hechos vandálicos tiene que ser considerado inocente porque está en su reclamo justo. La libertad de expresión, la libertad de protesta en nuestro país está garantizada, la Constitución lo dice y la ampara y lo señala, pero lo que no se puede hacer es vulnerar los derechos suyos, los míos, los de todos quienes estamos acá, quienes viven en una sociedad.
Hay una presentación deformada y muy selectiva de lo que es la palabra violencia y hechos de violencia hoy en día en Santa Cruz. No se mira esto, fíjese usted, no se ha censurado esto. A este hombre que le han desgraciado la vida, torturado casi al punto de que le arrebaten su existencia. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a este señor, que yo no lo conozco personalmente, cuánto tiempo le va a llevar retornar a la normalidad? Y esto no ha generado indignación, no hay un solo editorial en el país que hable sobre esta barbaridad, no hay un solo editorial, pero se fijan en la represión. ¿Por qué se fijan en la represión? Rápidamente. Porque si se trata de doblegarle la moral a la institución policial del país o a la institución policial en Santa Cruz y logran tomar ese comando policial, ellos se sitúan en una inmejorable situación para poder arrebatarle por la fuerza a la justicia y al gobierno nacional una decisión que libere, que exonere y que deje en el ámbito de la impunidad a los responsables de lo que están siendo juzgados ahora, es decir, del golpe de Estado. Lo que no quieren es que se investigue. Y como eso no lo pueden lograr en la justicia, no lo pueden impedir en la justicia y no se lo pueden arrebatar al gobierno nacional porque no lo pueden negociar como un acuerdo político, entonces violente usted una ciudad, genere pánico, miedo, terror, humillación pública, laceración de dignidades, etcétera, para que en medio de la convulsión, pues entonces tenga que venir un evento de pacificación y la impunidad para quien es investigado. Este es el hecho claro de lo que está sucediendo en el país. Si no, ¿dónde están las manifestaciones pacíficas? ¿Qué tiene de pacífico incendiar autos en nuestro país? ¿Qué tiene de pacífico? Yo les decía la anterior vez, por donde ha caminado el señor Camacho, en su acción política han existido hechos de muerte y hechos de luto en nuestro país. Por donde ha caminado, desde el año 2019. Y eso hoy día la justicia lo está investigando. Lo que no quieren es que esa investigación llegue a su final. Lo que no quieren es que en la investigación se conozcan otras cosas. ¿Sí? No sé si usted ha visto la película Argentina 1985. Es tan importante los testimonios de la gente que fue torturada, que la gente que fue afectada en su dignidad. Esos testimonios públicos que no se han conocido todavía en nuestro país, pero que en algún momento los tenemos que llegar a conocer. Esto que es verdaderamente importante es seguramente lo que se va a investigar. Ahora, se investigará y se preguntará a qué refería el señor Camacho cuando dijo que su padre arregló las cosas con la policía y con los militares. Acá ¿eso merece o no merece investigarse? Hay familias incompletas, 37, entre Sacaba y Sencata, que están esperando justicia, pero que no figuran en los editoriales, ni en las columnas de opinión, ni en los análisis de los sectores jerárquicos e interesados de nuestro país. Eso no figura, porque es gente que ha sido históricamente invisibilizada, es gente a la cual no se le quiere ni siquiera otorgar su condición de ciudadanía. Y esto no es posible, no en la construcción de una sociedad. No hay ciudadanos ni de primera ni de segunda. Pero quien vulnera, por eso decíamos al principio, quien vulnera la constitución política del Estado, quien implementa unas acciones que cree que pueden, que son acciones de éxito para lograr sus fines y sus objetivos, y en esas acciones termina matando gente, pues tiene que después ir hacia la justicia, a que se los investigue. Vocero, buenas noches. Emaruquipa para PAT. La última pregunta, ¿sí? ¿Hay una más? Ya, ok. Si me permite, por favor, Fegasa Cruz anunció que no va a exportar carne al interior del país. En ese sentido, ¿se mantendrá la exportación para todo el resto del país? ¿O cuál será la postura del gobierno, por favor? Que no va a enviar carne al resto del país, ¿no? La exportación va para afuera. Como le decía, el país tiene
un Estado tiene las capacidades, tanto logísticas como económicas, de poder establecer formas para que el desabastecimiento no se instale en el país. Sin lugar a dudas, por supuesto que van a generar daño. Hoy en día, cuando señalan y dicen no sale un peso más desde Santa Cruz al gobierno central, cuando ellos llevan adelante todas estas acciones, se tributa menos en Santa Cruz. Si se tributa menos en Santa Cruz, por supuesto que también van a generar una afectación a la economía de Santa Cruz. Va a recibir menos recursos la Universidad de Santa Cruz. Va a recibir menos recursos el principal municipio de Santa Cruz, pero también los otros municipios del departamento. La Universidad de Santa Cruz se moviliza en todos estos eventos y tiene a su primera y segunda autoridad como actores centrales, pero ellos han pagado sueldos, han cobrado aguinaldos, han hecho una suma entre sueldo y aguinaldos bastante importante y sin embargo están llevando a que la Universidad de Santa Cruz entre en una situación de iliquidez en los próximos días. Y después, cuando esa iliquidez se produzca, lo que van a hacer es acudir al gobierno central para que el gobierno central les pueda resolver lo que son sus acciones irresponsables. Este es el circuito. Y este es el daño que se produce a la economía en nuestro país. Ellos dicen que ya no le van a hacer más daño a Santa Cruz, sino que solamente, comiteísmo, sino que solamente van a dañar, así lo han dicho de forma textual, hay que dañar al Estado central, hay que dañar al Estado, han dicho ellos. Al resto del país, si los alimentamos nosotros, que no coman ellos. A las madres de los masistas, tienen que sufrir estas mujeres. Pero se están dañando ellos también, le están haciendo un daño a Santa Cruz. Este comiteísmo, que son 15, 10, 20, 30 personas, es una dirigencia que se ha convertido en un lastre para Santa Cruz, para su desarrollo, para la paz social de Santa Cruz. Llegó un día una persona que tomó la decisión de hacer política de la forma más violenta porque cree que unos cuantos aplausos y que unos cuantos abrazos en el trayecto de una caravana política significa el momento soñado del líder político. Pero fíjese usted el daño que le está haciendo al país, al grado de que esa persona ya hoy día se encuentra detenida. No debe estar caminando por el buen sendero ni por las buenas prácticas, porque también hay muchos que han hecho política en nuestro país y nunca han pisado ni siquiera el umbral de una detención, de una cárcel, que es lo que verdaderamente debería dejar nuestra democracia. Pero ha decidido transitar una vía, como la señora Áñez también, por fuera de la Constitución, con medidas y con formas violentas, y que hoy día los tiene privados de libertad. Vocero, buenas noches. Diana Doria Medina, periodista de ATV. Se ha cuestionado mucho el accionar de la policía, sin embargo hemos visto que existen demasiados hechos vandálicos, además de la asociación publicada a personas que no tienen nada que ver con este tipo de manifestaciones. Si se quejan del accionar de la policía, ¿cómo se puede garantizar seguridad ciudadana a aquellos que no son partícipes, ni tampoco simpatizantes ni de uno de los otros lados, por favor? ¿Alguien ha visto una situación de estas? ¿Alguien ha visto una situación de estas entre los manifestantes? Hay gente lastimada porque un gas lacrimógeno le ha pegado o lo ha impactado en la cabeza, sí. Hay algunos elementos de represión que utiliza la policía que han impactado sobre la humanidad de los manifestantes, sí, pero los hechos han sido muy violentos. Alguien decía por ahí, disparan a quemarropa. ¿Hay algún ciudadano impactado por bala de policía? No, porque la policía no utiliza, en la represión no utiliza armamento, sino solamente equipo de represión.
de dispersión. Pero esto que hemos visto es verdaderamente trágico. Y después todo el panorama que hay en Santa Cruz, autos quemados, las instituciones, etcétera. Y el asedio constante sobre el comando departamental de la policía. Esto es casi inédito, que de forma permanente, constante, repetida durante varios días, unos grupos delincuenciales en horas de la noche hacen todo el esfuerzo para tomar el comando. Pero el comiteísmo está muy tranquilo con esa situación. Ellos siguen hablando como si el resto del país no viéramos y no escucháramos y no razonáramos, siguen hablando de que todo eso es pacífico. ¿Qué parte tiene esto de pacífico? ¿Qué parte tiene esto de pacífico? Todo lo que hay alrededor del Cristo, ¿qué tiene de pacífico? ¿Qué tiene de pacífico esta amenaza de que las madres de los masistas van a sufrir? ¿Qué tiene de pacífico el ataque a la casa de la ministra Marianela Prada? Del cual nadie ha dicho absolutamente nada, ni siquiera por su condición de mujer. ¿Qué tiene de pacífico la quema del domicilio del ministro Edgar Montaño? Esa es una metodología. La quema, los incendios, son patrimonio de las prácticas políticas de la derecha reaccionaria en nuestro país, que lo hicieron ya el año 2019. Quemaron los tribunales supremos departamentales, los tribunales electorales departamentales. Quemaron domicilios, señalaron listas, pegaban papeles con los nombres, con las direcciones de la gente del masismo, de los dirigentes sociales en las calles. Yo eso lo he visto, del señor Canela, ¿se acuerda usted del ministro de Comunicación? He visto un papel en la calle, en la zona sur de La Paz, con la dirección de dónde vive este señor para que vayan y le despedacen seguramente la vivienda. Esto lo han hecho, pero lo siguen haciendo. No han tenido reparo en hacer circular lo del presidente del Estado, por una cuestión de respeto. No han tenido reparo. Ahí está, vamos y hagámosle una visita, dice. Y si uno dice estas cosas, también se expone a que cuando salga alguien le diga algo por la calle. ¿Y usted cree que eso a uno le puede quitar la fuerza? Es nuestro país, es nuestra sociedad. Nosotros no vamos a permitir que unos cuantos odiadores, muy pocos, traten de desgraciarnos el país, la sociedad y las esperanzas y los sueños que podemos tener como país, como Estado. ¿Por qué lo tenemos que permitir? ¿Por qué tenemos que acallar la voz para que nos instalen un sistema de injusticias? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto es lo que ellos están haciendo. Entonces no van a poder sostener eternamente esta situación que están buscando. Esperamos nosotros que depongan esta actitud, que la justicia pueda investigar con todas las garantías, con todos los veedores que se necesiten, pueda investigar durante este proceso y que después se conozcan las responsabilidades. A unos les gustará y a los otros no, pero que sea finalmente la justicia. Lo importante para los bolivianos y las bolivianas y los bolivianos es de que se investigue. Eso pidieron en octubre del 2020, que se investigue, después ya la justicia dirá algo. Cuando le han devuelto la capacidad de salir de su domicilio por temas laborales al señor Calvo, esa justicia no ha merecido ningún adjetivo. Con lo de la detención del señor Camacho, esa justicia ha vuelto a recibir todos los adjetivos. Es medio selectivo esto, ¿no? En lo que son las apreciaciones de lo que hace a momentos una justicia y a momentos no. Pero son los mismos operadores de justicia, los mismos administradores de justicia de la época de la señora Áñez. Fíjese usted, son los mismos. Y en ese momento llevaron a más de 1,000 bolivianos y bolivianas a las cárceles. A más de 1,000 bolivianas y bolivianos a las cárceles. Acá están siendo investigados por un tema de ruptura institucional. ¿Por qué fueron investigados o por qué los llevaron a las cárceles a aquellos bolivianos y bolivianas? ¿Por qué? No había motivo, pero lo veíamos al señor Murillo acompañado, ¿no? Además de estos asambleístas, de este parlamentario español, que ahora acompaña al señor Calvo.
Qué casualidad esto. No es una casualidad, es una concepción política. Entonces vienen, dramatizan, mienten, tergiversan, confunden, desordenan para tratar de lograr siempre impunidad. Los bolivianos, concluyo con esto y les agradezco sobremanera todo el tiempo, los bolivianos, la gran mayoría de los bolivianos, los que quieren un Estado y una sociedad distinta, más inclusiva, sin marginalidades y sin jerarquías, van a permitir o van a cruzarse de brazos cuando ellos intentan lograr impunidad para la gente. Podrán movilizarse, podrán gritar mucho, podrán llevar a delincuentes a las calles, atemorizar, humillar, golpear, torturar, quemar, pero no van a triunfar en generar una impunidad y una no investigación de los hechos que causaron el año 2019, de la muerte que le han causado en nuestro país, el 19 y el 22. Eso no va a quedar sin investigación y después esperemos que la justicia pues tenga el acierto y la objetividad y la ecuanimidad para poder seguir un buen camino de justicia. Pero eso ya lo dirán ellos cuando culmine su tarea. Los bolivianos miramos con expectativa lo que va a suceder en el ámbito de la justicia. Esto está en el ámbito de la justicia. Está en el ámbito de la justicia. Después pueden decir todo lo que quieran, pero ni se lo secuestró, ni se lo persiguió. De las 4 citaciones, el señor Camacho nunca quiso asistir a una. El 12 de julio del pasado año dijo que no podía venir al Consejo Autonómico porque tenía una citación, estaba citado, y no fue a la citación y no vino al Consejo Autonómico. ¿Qué tal? 4 veces, pues no ha dejado más remedio de que el Código Penal y el Ministerio Público activen una medida para la cual el señor tenga que ir a declarar, porque es su derecho tener que hablar para que el proceso, hablar, explicar, etcétera, para que el proceso pueda continuar. No lo quería hacer y se protege con movilizaciones, se protege con violencia, porque en esos momentos es difícil que el Ministerio Público pueda avanzar. Les agradezco mucho la paciencia y el tiempo. Muchas gracias a todos. Esas fueron las palabras del vocero presidencial Jorge Richter, quien habló la noche de este martes sobre la situación del gobernador Luis Fernando Camacho, de quien dijo que conocía su orden de aprehensión. Además, responsabilizó al Comité Pro Santa Cruz por los enfrentamientos con la policía. Pueden decir lo que quieran, pero ni se lo secuestró ni se lo persiguió. De las 4 citaciones, el señor Camacho nunca quiso asistir a ninguna, señalaba en una conferencia de prensa el vocero presidencial. El señor Camacho tenía conocimiento de la orden de aprehensión que fue emitida en octubre del pasado año, agregaba el vocero. Añadió que el documento fue una orden fiscal y que el receso judicial es para los jueces, a pesar de que un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia dijo que la aprehensión de Luis Fernando Camacho no podía ejecutarse y condenó la violencia en esta acción. Jorge Richter asegura que el gobernador no asistió a 4 citaciones y que ante eso no ha dejado más remedio que el Código Penal y el Ministerio Público activen una medida para la cual el señor tenga que ir a declarar. Según el vocero presidencial, la violencia en Santa Cruz es parte de la lógica del comiteísmo y a su criterio, con ello, lo que se busca es impunidad. Lo que se está buscando con las movilizaciones, con las confrontaciones, violencia, es preservar la impunidad de los participantes. En noviembre de 2019, tras la aprehensión de Camacho, quien se acogió a su derecho al silencio y tras ser sometido a una audiencia de medidas cautelares, el juez determinó enviarlo con detención preventiva de 4 meses al penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz. En cuanto al estado de salud del gobernador cruceño, el vocero presidencial manifestó que la vida de Luis Fernando Camacho está garantizada.
Agregó que el gobernador no tiene privilegios en el centro penitenciario de Chonchocoro. Luis Fernando Camacho fue aprehendido el pasado miércoles en medio de un operativo policial violento. Tras esto se registraron protestas y reclamos por la detención y movilizaciones que piden la liberación del gobernador de Santa Cruz. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del vocero presidencial y esta conferencia de prensa que duró más de una hora? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.